¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto compartir una vez más con ustedes nuestra clase 7. Hoy desarrollaremos rol y estatus. Veamos un poquito en qué consiste el estatus. Nos dice que es el puesto o posición social que ocupa la persona dentro del grupo y que la propia sociedad le concede objetivamente a cada uno. Así tenemos que un contador, comparado con otras funciones u ocupaciones, tiene un estatus relativamente alto en comparación con el carpintero, en comparación con el plomero o con un electricista. Nos damos cuenta que las personas en nuestra sociedad, de acuerdo a la función que desempeñan, tienen un estatus más elevado que otros. Y ese estatus es atribuido conforme a varios factores. Puede ser a la preparación académica y últimamente prima mucho el poderío económico, la capacidad económica, sin importar que uno tenga a veces una preparación académica. Varios factores son los determinantes del estatus. Por ejemplo, hasta el sexo en términos de género. El varón en ciertas funciones tiene más estatus que una mujer. La propia religión también en nuestra sociedad, eminentemente católica, con una mayoría católica, el católico tiene levemente una posición social mayor que uno no católico. La persona casada, la persona en matrimonio, también para ciertos roles tiene un estatus mayor que otros, más elevado. Después tenemos el rol. Nos dice que es un comportamiento, es el comportamiento que otros esperan de una persona que tiene un estatus determinado. Así vemos que un médico siempre tenemos la imagen de que es humanista y solidario con sus semejantes. De acuerdo al juramento, prometió al egresar de su carrera. Y si el médico, por ejemplo, tiene una cierta edad y ya experiencia, se espera también al mismo tiempo que tenga cierto liderazgo sobre sus colegas más jóvenes, que sus colegas más jóvenes se vean reflejados en él y que acudan a él como una persona experiente en el ramo, que sea un consejero en el ramo de la medicina. En otro punto tenemos los roles sociales y la personalidad. ¿Cuál es la relación entre la personalidad y los roles sociales? Para que una persona pueda desempeñar un rol adecuadamente, necesita una personalidad apta para eso. Y no todos tienen la personalidad para desempeñar eficazmente un rol determinado. Así vemos que una persona que desempeña el rol de consejera debe ser comprensiva, debe saber escuchar, debe ser cálida. Ahora, si es indiferente y antipática, va a tener dificultades para ejecutar ese rol, porque ese rol necesita una persona y un profesional con ciertas características. En el siguiente apartado tenemos estatus adscrito y estatus adquirido. El estatus adscrito, ¿en qué consiste? Es el que obtiene el individuo al nacer. Es legado por el medio familiar del niño. Los padres y la familia le proveen riqueza, le proveen religión, raza y posición social ya a ese niño al nacer en ese seno familiar. Este estatus se logra sin haber realizado esfuerzo para adquirir esa posición. Ahora, el estatus adquirido, en contrapartida, es la posición que se logra a través del trabajo, el esfuerzo y las capacidades desarrolladas por el niño. Veamos el ejemplo del estatus adscrito. Un niño nace en el seno de una familia adinerada. Ya no necesita preocuparse de estudiar o trabajar para asegurar un futuro ventajoso. El ejemplo de estatus adquirido, en cambio, es cuando el niño nace en el seno de una familia humilde, económicamente hablando, trabajando y estudiando, logra terminar su colegio y sigue una carrera universitaria de la cual se gradúa con sumo esfuerzo personal. En el siguiente punto tenemos el rol prescrito y rol desempeñado. Veamos la diferencia. El rol prescrito es aquel modo en que la sociedad espera que cumplamos con nuestro rol. Y el rol desempeñado es la forma en que una persona ejecuta en la práctica un rol específico. Para que sea más concreto, veamos los ejemplos. Ejemplo del rol prescrito es cuando un profesor debe ser una persona capaz desde el punto de vista académico y debe guardar un comportamiento ético. O sea que un profesor debe ser medianamente ilustrado, debe conocer su materia y debe ser ético desde el punto de vista, por decirlo así, que no debe tener un contacto
muy íntimo con sus alumnos, ni debe ser, como se dice, el partner de sus alumnos, sino que debe haber un pequeño distanciamiento, porque los roles exigen así. Además, el profesor debe transmitir cierta imagen y cierta conducta en la sociedad. Ahora, el rol desempeñado es cuando algún que otro alumno universitario, con el menor esfuerzo, digo algún, no digo la mayoría, algún universitario realiza un copy-pegue de internet o recurre a alguna ayuda a memoria para los exámenes, lejos de la figura que la sociedad tiene de ellos, porque la imagen que transmite a la sociedad el alumno universitario es de un alumno estudioso, sacrificado, que se desvive leyendo y que eventualmente puede ser un ícono o una figura donde la vecindad o la comunidad pueda recurrir a él para determinados temas que desconocen. En el siguiente punto tenemos el conflicto de rol. En nuestra sociedad moderna, que se caracteriza por la pertenencia de los individuos a una multiplicidad de grupos, es decir, nosotros como individuos actualmente somos alumnos, somos trabajadores, además a veces pertenecemos a alguna comunidad religiosa o participamos de alguna comisión de nuestro barrio, de nuestra comunidad, somos hermanos, somos padres, somos hijos, entre otros roles. La mayoría de esos roles deben ajustarse a desempeñar más de un rol, y es común que los roles entren en conflicto entre sí. A eso se refiere el conflicto de rol. Pero como siempre decimos, para que nos quede un poco más claro debemos recurrir a un ejemplo. Siempre se espera que nosotros los profesores universitarios dediquemos gran parte de nuestro tiempo a los estudiantes, preparando conferencias, materiales, tareas, etc. Pero al mismo tiempo debemos participar en reuniones de trabajo en las universidades y generalmente en más de una facultad, porque debemos multiplicarnos para tener un ingreso medianamente decente, porque si tenemos pocas cátedras no nos da el ingreso para sobrevivir. Entonces debemos realizar trabajos comunitarios, tenemos vidas familiares, somos hijos, somos padres, somos hermanos, somos maridos, y estos hechos, esta multiplicidad de roles, estos variados roles que desempeñamos hacen muy difícil que cumplamos adecuadamente con el rol de docente universitario, o sea que nos dediquemos y llenemos las expectativas de nuestros alumnos. En el último apartado ya tenemos la instancia de rol. Veamos en qué consiste. Sucede cuando un individuo no se involucra emocionalmente con un rol determinado que se haya desempeñando, lo cual ocurre porque el rol no tiene una alta prioridad para ese individuo. Vayamos al ejemplo. Una mujer es madre, estudia y trabaja al mismo tiempo, pero debe desempeñar varios roles. Trabaja como repositora en un supermercado y, en consecuencia, no va a valorar esa función laboral que desempeña en comparación al rol de madre estudiante, que son mucho más importantes para ella y para la gran mayoría de las mujeres. Frecuentemente se sentirá emocionalmente distanciada o separada de esa función laboral, porque las funciones de madre y de estudiante son más importantes y son más prioritarias para ella y para cualquier persona, evidentemente. Bueno, por hoy hemos tocado estos temas bastante interesantes desde el punto de vista social y espero que hayan aclarado estos temas que hemos desarrollado hoy. Un gusto y Dios mediante, hasta la próxima. Hasta pronto.